Buenas noches, ¿cómo están? Les damos junto a Mariana Corradini Buenas la noches. bienvenida a Periodistas. Hoy vamos a dialogar con quien es el presidente de la Agencia Córdoba Turismo. Nuestra provincia ha dejado recientemente las vacaciones de invierno, pero sin dudas también es una continuidad que tiene Córdoba con relación a ser una plaza de eventos, y por eso con Mariana pensamos en lo que hay en Córdoba de turismo receptivo versus lo que ocurre, sin dudas, Mariana, con Exacto, el turismo emisivo. En un momento que no podemos negarlo, donde el valor del dólar, de la divisa norteamericana, condiciona estos planteos que así asumimos como un versus, pero que Darío seguramente nos ayudará a desentrañar. Y por supuesto también la agenda política que no puede faltar por supuesto, en Periodistas y con Darío Capitani. Y menos en un día como el de hoy, donde venimos de un fin de semana en que realmente si algo ha pasado es de todo. Por eso vamos a desandar en esta entrevista con la bienvenida. Hola, Primero. Darío, Un gusto. buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación. Podemos comenzar con la gestión. Bueno. Decíamos, turismo receptivo versus emisivo. ¿Cómo se plantea Córdoba en ese sentido? ¿Cuáles son los datos, los números? Bueno, a ver, primero entender que esa discusión, si somos receptivos o emisivos, tiene que ver nada más y nada menos que con el bolsillo y la posibilidad que te deja la macroeconomía argentina y sin duda el valor del dólar, y particularmente en competencia con Brasil. Digo, hay que decirlo así porque a su vez tienen un valor de evaluaciones que es más barato que la Argentina. Primero entender la historia del argentino, incluso del cordobés, que le encanta visitar el mundo, recorrer todos los lugares posibles. Ahora, esa posibilidad choca, sin dudas, con quienes defendemos la postura del desarrollo turístico como una industria y que es la llegada del turista, sin duda, el principal fortaleza para esa economía que siempre hablamos de tan grande que tiene Córdoba. Ahora, ¿el punto cuál es? Que Córdoba se distingue en relación a los distintos destinos turísticos nacionales y de verdad venimos teniendo comportamiento estadístico. La temporada de invierno lo arrojó, como también la temporada de verano anterior. Digo, tiene esa particularidad de tener un todo que nos permite tener temporadas buenas, aceptables, consideradas. No excelentes, digo, porque no es el marco, pero sí esta temporada de invierno dejó a muchos destinos categorizados del país fuera de ese dato estadístico. Claro. Por la falta de nieve. Por picos, claro, sí, son como picos. Por muchos segmentos. Y de verdad que lo que Córdoba fortalece es eso que siempre hablamos, que tiene multiproductos y muchas posibilidades y destinos muy dispares incluso, y una ventaja competitiva que es para todos los bolsillos poder disfrutar de nuestra provincia, nos ha permitido tener una estrategia de posicionamiento distinto al resto del país. De hecho, fue la provincia que más zafó, en términos técnicos, en el turismo de invierno. Recién le comentaba a Paula, una amiga estuvo la semana pasada en la agencia, estuvieron lanzando un corredor del sudeste, es decir, una de las alternativas que están planteando es fortalecer circuitos por ahí que no son directamente mirados desde lo turístico, pero que sí podrían serlo. Eso ocurre, primero, no es una cuestión legal, digo, la ley establece la distribución geográfica de toda la provincia de Córdoba y nos permite tener valles turísticos, regiones turísticas per se. Pero esto sí nace, esta idea de una región del sudeste de Córdoba, que no es Villa María epicentro, sino es mucho más allá, tal vez el Belville, un poquito más al este del departamento Unión. Y sí, Marco San Antonio Juárez, Litín, Sintra. Que nace con la idea de generar productos en torno a eso. Diría que vamos a lanzar antes de que termine el año un producto de excelencia que tienen ellos, que son las casonas, las estancias del sudeste cordobés, y se está poniendo en valor, no es solo largar un programa de visitar estancias, sino poder poner en valor estos lugares en donde en algunos va a haber gastronomía, en otros hotelería, es decir, todo un segmento de servicios, y en pos de eso, digo, hay mucha capacidad intelectual en los intendentes, en el sector privado, de entender esto como una dinámica económica. Y en torno a esa idea de producir productos turísticos, bueno, nace la inquietud de asociarse, de plantear, de poder mostrar lo mejor de sí, su gastronomía, sus salames, sus quesos, sus atractivos, que sin duda es uno de los elementos valiosos para hacer de que el visitante o el turista
y la verdad que lo vemos con mucha fortaleza porque despierta mucho interés en torno a eso que siempre empujamos, que es que la actividad económica turística florezca. Con relación a esto también del turismo receptivo, Córdoba es una plaza para el deporte, ¿no? Se vivió con la presencia de los All Blacks y los Pumas, con esos encuentros, digamos, cuando, va un River, un Boca. ¿Cómo se trabaja junto, digamos, a la agencia y cuánto genera eso desde el punto de vista turístico? Mira, había una previa que teníamos que consolidar que tenía que ver con la conectividad aérea. Bien. Digo, es cierto y uno lo reconoce que la posibilidad de descongelar los cielos con la medida del gobierno central le permitía a las provincias tener estrategias de conectividad que tengan que ver con esto, lo que hablamos al inicio, una oportunidad de ser receptivos, digo, de poder, sin con esa conectividad aérea con el mundo es imposible que un turista extranjero venga, que no sea limítrofe, ¿no? Bien. Y todo el año pasado y parte de este año fuimos consolidando, no solo recuperar vuelos estratégicos, San Pablo, pudimos lograr algo histórico Madrid. que es... Sí, eso lo sostenemos, creció una frecuencia más a lo largo de la semana, ya ahora son 4. Pero digo, logramos Bogotá, por ejemplo, como epicentro no solo de Sudamérica y esa característica, sino lo que genera la interconexión, que es ese aeropuerto El Dorado muy fuerte para Sudamérica. Terminamos de cerrar ese círculo que nos permite primero tener eso, esa conectividad en lugares estratégicos que no solo sean con un alcance turístico, sino que sean estratégicos en términos económicos, productivos, de importaciones para Córdoba, de exportaciones para Córdoba, vinculado a los distintos segmentos. Pero en términos turísticos, terminamos de trazar una masa importante y valiosa. Nos queda Uruguay, que ya les adelanto, para fines de septiembre o principios de octubre de este año, va a haber conexión directa Córdoba-Montevideo. Y para el verano tal vez Punta del Este, ese como emisivo. Claro. Pero volviendo, digo, ese era el primer paso. O sea, sin eso no se puede pensar nada. Nada, sin conectividad, viste, hay algunas teorías, es conectividad o muerte para el turismo. Bueno, en este caso, la conectividad que Córdoba pudo llevar adelante nos permite tener una estrategia no solo para una temporada. Y eso que decís, Paula, de los eventos, los macroeventos, también van ligados a esto. Digo, de un show como los All Blacks, los Pumas los otros días, o un Paul McCartney, o eventos de esa envergadura, requieren no solo de conectividad ya, sino también de poder poner en el calendario, fuera de las temporadas, encuentros que sin dudas son valiosos. Pero además porque lo medimos y vemos su impacto económico, vemos el alcance, vemos cómo se multiplican los ingresos en una provincia que decidió desde el primer día dar el debate y llevar adelante este tipo de encuentros. Recuerden, apenas asumió Milei, todo esto era cuestionado, un festival, un evento o un partido de estas características. Córdoba tiene claro en ese sentido. ¿Cómo se logra esa fecha, Darío? Digamos, hay un trabajo desde la provincia, en realidad es la mirada de quien organiza, ¿cómo generan ese encuentro? Primero hay una provincia, y en esto soy franco, el gobernador es un tipo muy decidido, él mismo muchas veces tiene la iniciativa de negociar espectáculos de esta característica. No solo, nos empuja a todos los actores, las agencias, los ministerios, sino que él tiene muy claro que la definición de estos mega eventos requieren de que toda la acción del gobierno esté predispuesta a que se dé. No es un partido de 2 horas en un estadio de fútbol lo que estamos, impulsando, sino en torno a eso lo que se genera. Lo de los otros días, lo de los All Blacks fue un evento que lo vieron 120 países del mundo, televisación directa, un impacto económico de más de 30.000 millones de pesos en todo lo que fue los 10 días que perduraron aquí en Córdoba, su agenda incluso social. Claro. Entonces ahí detrás, con otros clubes. Sin duda, es muy fuerte cuando uno magnifica, ve acabadamente todo lo que derrama en términos económicos. Por eso la agenda de Córdoba es justamente tener este tipo de espectáculos, poder ofrecer una permanente agenda que se interconecte con todos los actores económicos, y eso nos ha puesto a Córdoba en un lugar distintivo. Cuando ve los datos y decimos zafamos en lo macro, claro, pero termina, y digo zafamos, Mariana, porque acá la gran discusión es esta economía que le propone al turismo. Es una cuestión crítica que está viviendo el país, que, de vuelta, quienes defendemos la posibilidad de tener desarrollo requiere de otro plan económico, requiere, o al menos de facilitar a los actores privados herramientas, bajas impositivas, además estamos trabajando sobre eso, pero sin dudas que cuando uno ve todos los datos de la Argentina, Córdoba
se distingue siempre porque tiene la decisión de trabajar sobre ese sentido. Tenemos que ir a la pausa, pero quería rapidísimo que me cuentes, están entregando una especie de reconocimiento, de categorización a determinados espacios gastronómicos muy destacados de cada ciudad y entregaron uno, no sé si es el primero, en Villa María. Sí, al Torino, Sí, un al comedor comedor. reconocido, un bodegón de excelencia, de gente amiga, querida, que tienen que ver con eso, a ver, cómo ponemos en agenda pública, les llamamos los emblemáticos. Emblemáticos, no me salía la palabra. Sí, es Sí. una linda manera de visibilizar el atractivo gastronómico que tiene todo Córdoba, cómo no elegir a alguien de Villa María para dar puntapié inicial, pero además que ese encanto de la comida siempre hoy, cuando uno ve todos los datos, es uno de los principales que busca el visitante, el turista, a dónde voy a un lugar a comer qué. Y además le estamos dando, te diría, una visibilidad a través de un influencer que incluso es de aquí, de origen villamariense, como Lale Tabarone, un chico que está haciendo una gran tarea visibilizando este tipo de rinconcitos en Córdoba. Y cuando uno ve también los resultados es importante mostrar estas cosas. Bien. Vamos entonces después de los emblemáticos. Emblemáticos. De esa información y seguramente van a surgir muchos más acá en derredor de Villa María también. Vamos a la pausa y volvemos para abordar la agenda política, como decíamos, con Darío Capitani. Segundo bloque, seguimos conversando con el titular de la agencia Córdoba Turismo, con Darío Capitani, y como cada vez que viene, primer bloque gestión, y en el segundo no se salva de hablar de política porque es, Darío, no lo tomes a mal, un animal político. ¿Qué pasó con el PRO, Darío, que se desarticuló tanto? ¿Cuánto lo hablamos acá en la previa, no? Sí, sí, tal cual. Y terminaba faltando este desenlace electoral para lo que creo que el PRO desde la derrota presidencial del año 23 sufrió una constante autodestrucción por malas decisiones, en todo sentido, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Y sí creo que el último desenlace de la decisión electoral del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, en esta elección legislativa propia que tuvo, es el que marcó el inicio del fin, por así decirte. Y bueno, los resultados son estos. Digo, en algunos lugares acordando con la Libertad Avanza, en otros yendo propio y demás, digo, en distintas provincias. Lo cierto es que sus principales dirigentes desde el origen, digo, Horacio, Patricia, María Eugenia Vidal, han tomado decisiones que tienen que ver con un espacio que tiende a desaparecer, ¿no? Esta es la realidad. Y con relación a Córdoba, si pensamos en las elecciones, esta hiperfragmentación, porque decimos, bueno, si se puede pensar en el panperonismo, hay 4 propuestas. Sí. Del PRO hay como 2 posibles propuestas. Y así vemos una hiperfragmentación. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo los ciudadanos y las ciudadanas van a estar ante semejante boleta? Bueno, creo que esa atomización tiene que ver con la realidad política que vive la Argentina, ¿no? Digo, por ahí cuando en la previa se veía esta incapacidad de acuerdos, digo, y si vos evaluás, no sé, a todos los partidos de Córdoba, digo, de poder nombrar todos los dirigentes, las decisiones que tomaron, los errores digo, me da la sensación de que todos van detrás de una zanahoria que no existe y que terminan mostrándose un escenario donde el gobierno central tiene su visibilidad, su potencia, y en el caso de Córdoba, el gobierno de Córdoba a través, bueno, de la candidatura de Schiaretti, que sin duda es fuerte, pero ahora es muy difícil entender el escenario, porque en esa cabeza ves 18 listas más o 17 listas más. Es un escenario raro, digo, hay que interpretarlo, pero sin duda que habla a las claras de la incapacidad de los dirigentes políticos para entenderse, digo, para hablar, para generar propuestas que no tengan que ver con esto, ¿no? La verdad que sorprende. La semana pasada que empezamos a ver el tema de las listas, un dato que siempre nos llama la atención, manejándonos con encuestas, por supuesto, todo indica una paridad entre Schiaretti,
el hombre más conocido de la provincia, podríamos decir, un dirigente, el ancho de espada, vos decías fuera del aire, así, claro que sí. Digamos, yo no sé cuál es el truco, pero debe ser muy importante. Y por otro lado, el ancho de espada. No sé cuál es el truco. El de otro lado, un sello vacío, pero que le está haciendo frente. ¿Cómo interpretamos esto, Darío? Bueno, yo imaginé también que del otro lado la Libertad Avanza iba a promover entendimientos, iba a generar acuerdos más amplios con la dirigencia cordobesa. Hacía suponer eso, aunque lo de las candidaturas es relativo. Vos podés imponer candidaturas, pero con un propósito de buscar entendimientos. Acá no pasó eso. De hecho, rompieron todos los acuerdos posibles y terminan mostrándose una lista, sin agraviarlo, ¿no? De desconocidos para la masa de los habitantes, que tendrá una estrategia, que será identificarse seguramente con la imagen del presidente, y ese va a ser el trabajo, pero que no deja de ser raro el escenario. Porque aquel que conduce siempre tiene la potestad o la vocación de ir a buscar, de sumar, y aquí no, pareciera que es todo al revés, y de hecho no hay ninguna candidatura de dirigentes importantes en esas listas. Por eso creo que, y lo del ancho de espada es con respeto, creo que Schiaretti ha ganado un lugar en la consideración del cordobés desde el respeto, su imagen positiva que todos sabemos que tiene que ver con eso. Y que ella tomó una decisión de estas características. También jugársela, porque hay una polarización también muy fuerte. Pero también habla de que el defender Córdoba tiene que ver con eso. Me parece que en eso hay una visión de Schiaretti de entender lo que va a venir y elige ser protagonista y no la comodidad de correrse o dejarla pasar. Y creo que hay que darle valor a eso. Cómo como actor político decide afrontar una campaña para ser diputado, algo que no necesita, tal vez ni quiera, pero sí va a ser protagónico en una postura para liderar un segmento que ahí sí coincidimos, que es esa construcción nacional por el medio y que estoy seguro que se va a seguir ensanchando después de la elección. Y con relación a esto que vos decías, ¿no? Bueno, jugársela, estar en ese lugar decisivo, en esa continuidad, si se quiere, de la presencia de su imagen, de la mano de otros gobernadores que acompañarían esa avenida del medio. Así es. Y no podemos dejar pasar que los golpes que ha sufrido en estos últimos días el gobierno nacional también pueden desestabilizar esta superpolarización que se veía. Vos lo decías recién, no se sabe qué puede pasar de acá a octubre y mucho menos de acá al 2027, sí. pero golpea esto de la corrupción. Terriblemente, porque es una espada valiosa para Milei y sin duda todos estos acontecimientos... Cuando van a empezar a ver datos y cómo la sociedad genera malestar, es porque está haciendo y te está mintiendo. Ahora, también, digamos, el escenario global. Hay una mayoría de la sociedad argentina, yo no hablo de Córdoba, que está decidida a seguir acompañándolo a pesar de esos errores. Y que tiene que ver con el pasado, con el kirchnerismo, con esa representatividad de un sector que sigue proponiéndole el odio a la Argentina, y tal vez ganen esa suma nacional. Pero estos hechos, sin dudas, que son muy fuertes y que van a tallar. Y la gente no tolera más. Ya no. Y si ha creído, esto lo golpea. Por eso hay que ver cuál va a ser el final del comportamiento electoral de la gente, pero estamos ante hechos nuevos. Cosas que la fortaleza de Milei era la honestidad y su reflejo, ahora se esconde, no salen o todo lo que salen a decir, no es consistente, no genera, seriedad, y la gente anda todo el día con el cronómetro en la mano esperándote para castigarte, no funciona así. ¿Qué pensamos para el 26 de octubre en la provincia de Córdoba? Yo te vuelvo a traer para Córdoba. Yo creo que gana esta expresión que representa Schiaretti, por el reconocimiento a él, pero por sobre todas las cosas por el concepto de ir en esa, marco de seriedad que es ir a buscar una Argentina de otra característica. A pesar de que es una provincia que adhiere a Milei, no podemos olvidarnos los votos que sacó Milei en el balotaje, 75% de los votos, pero también es un voto bronca con lo que venía del gobierno anterior. Entonces, ante la aparición, irrupción de Schiaretti, le imprime un juego nuevo, y yo estoy convencido que Schiaretti va a liderar la elección en Córdoba, y el deseo de que a partir de ahí se empiecen a generar otras posturas nacionales, ¿no? Bueno, Darío Capitani ahora, como decía Mariana, ese animal político, políticamente hablando, está y sigue trabajando para el 2027, pero con los pies en Villa María. Sí, bueno, eso no lo vamos a dejar de hacer nunca.
pero tampoco ni apresurando, ni tomando decisiones en torno, ni especulando a los escenarios. Yo creo que la gente está mirando muy atentamente qué vive todos los días, qué siente y ni siquiera está pensando en el próximo intendente de Villa María. Pero nada, sin prisa, pero sin pausa. Sí, es lo que vos decís realmente. Qué difícil es pensar un proyecto a largo plazo cuando la coyuntura nos agobia en el día a día, tanto desde lo económico como de todo esto, que de pronto aparece un megacaso, que aparece un megacaso de corrupción. Digo, qué difícil es proyectar, es escaparse de la coyuntura y poder pensar con todo esto que está pasando, ¿no? Es así, Mariana, con un agravante muy fuerte, que es la nueva, te diría, forma de administrar tanto las provincias y los municipios sin acompañamiento nacional. Digo, porque si hay algo que Milei le trajo a la política es no entregar recursos. Después podemos discutir por qué no, a dónde los pone, digo, esa es otra discusión, pero digo, los estados municipales, locales tienen que fortificar sus estrategias y sus miradas porque hoy no te perdonan no ser eficiente una gestión. Por eso hay que trabajar mucho en el profesionalizar miradas y ya no existe más lo que siempre decimos, la política de barricada, o los partidos, miren, cuántos actores conocidos algunos, otros no, digo, no poniéndose de acuerdo, solo peleando por la política, ¿no? Y con relación a esto que vos planteás, pensando en los ejecutivos municipales y los provinciales también, pero en los municipales hay que tener ganas de ser candidato a intendente, intendenta en este momento tan difícil, donde también, como decía Mariana, pareciera que todos los días hay como un cambio, que todo lo que venías aprendiendo, haciendo, no digo vos particularmente, sino en general quienes abrazan a la política, porque la política sigue siendo esa herramienta para cambiar las vidas, es como que es barajar y dar de nuevo. Sin duda, y esa es la realidad. Ahora, ¿eso dónde nos deja? ¿En un lugar incómodo? No, nos deja en una realidad y una necesidad de interactuar de otro modo. Digo, nada va a reemplazar tampoco al estar cerca del vecino, escucharlo, poder proponerle mejoras. Y el desafío de una ciudad riquísima como la nuestra, de redarle un norte de construcción económica en serio, ¿no? Yo creo que la política está rara, pero que por otro lado la gente que se muestra escéptica muchas veces de esto está mirando muy, muy atentamente para dónde seguir. Porque está bueno lo que vos decís y creo que nos viene bien para cerrar. Digo, hay como una constante ataque a la política y la política sigue siendo la posibilidad de cambiar la vida de la gente. El problema son algunos políticos y algunas políticas que en realidad han desmerecido esos espacios, ¿no? Sí, pero fíjate, Mariana, el factor Milei, que vino, irrumpió la política siendo un panelista y al otro año siendo el presidente, llevó esa bandera con mucha fortaleza y de hecho fue creíble y ganó una elección por esa postura. Ahora, cuando sus actos son más de lo mismo o se esconden de donde no lo tienen que hacer, vuelve a caer esa expectativa de la sociedad. Yo estoy convencido que esta Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba. Digo, siempre lo más difícil, lo más lento, pero no hay ningún salvador, ni un mesías que lo pueda salvar. Por supuesto, hay mucha expectativa social en que esto funcione, de que la Argentina le vaya bien, pero también deja a la política en un lugar incómodo. Nada, creo que no hay que tenerle vergüenza de decir, che, yo hago política, quiero desafíos electorales, quiero armar grupo, voy a seguir empujando. Digo, hay que creer en eso y me parece que si uno lo hace con mucha bondad, el camino es este, digo, uno está convencido que funciona así. Bueno, gracias Darío Capitani. Breve pausa para cumplir, digamos, con lo que teníamos pautado y nos despedimos en breve. Ya volvemos. Solamente para una breve reflexión y yo voy a tomar una de las frases que dijo Darío Capitani en su paso por este programa cuando dijo
Córdoba zafó en materia de poder sostener una oferta turística aún en contextos tan adversos. Porque esto nos lleva a pensar que Córdoba zafó, y esto quiere decir que hay otras ciudades que no lo hicieron, que cuando Córdoba tiene el agua a la mitad de la nariz, probablemente hay muchas otras ciudades, como le pasó a Mar del Plata, que ya estaban ahogadas. Y por otro lado me pareció también interesante la palabra de la política hoy nos pone en un lugar incómodo, pero nos tenemos que animar a volver a recuperar eso, por más que nos pongan en ese lugar incómodo. Bien, un concepto de gestión y un concepto de política. Genial. Y como es habitual, agradecerles a Erika Fecia, peluquería, hoy el día de los y las peluqueras. Ah, felicitaciones. ¿No? Claro, hoy es el día de los peluqueros. Y también a Andrea Peretti por el maquillaje, a Lilo por la indumentaria, a UniTV por la puesta al aire, por la emisión de este programa Periodistas, que ustedes pueden recuperar los jueves y domingos a la hora 21:30 y por las redes en donde están Fátima y Facundo también trabajando habitualmente. Todo dicho, muchas gracias, buena semana. Buenas noches.